sobre una tal base de operaciones nazi que se encuentra en el centro de la ciudad de Monterrey, en México. La historia que les voy a contar la saca de una publicación de Facebook en donde nos muestran que en el centro de la ciudad de Monterrey se encuentra un edificio viejo que fue construido como una base de operaciones nazi en la Segunda Guerra Mundial, que actualmente es un hotel. Busqué en YouTube si había videos acerca de este tema al respecto, y solo encontré sobre la filtración y espionajes de alemanes a México, y pues aproveché para hacerle un video de este tema. Espero que lo disfruten, y se queden hasta el final. Vamos a verlo. La década de los 30 fue una época turbulenta a nivel mundial. Múltiples conflictos entre naciones comenzaron a gestarse, dando forma a uno de los conflictos bélicos más trascendentes de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto inició formalmente en 1939, pero desde años antes, se fueron forjando divisiones alrededor del mundo. Aún antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los nazis diseñaron una serie de planes, detallados para atacar Estados Unidos. Operación Pastorius fue un fallido plan que realizaron agentes de la AWER, para apoyar desde la frontera norte en México. Meses antes de que arrancara ese proyecto, el aparato de espionaje en México comenzó a infiltrar agentes nazis a los Estados Unidos. El principal colaborador en esta actividad era un importante empresario alemán de Monterrey llamado Guido Otto Moebius. Actuaba como el jefe de la organización nazi local, que incluye a 150 soldados perfectamente entrenados, y quien tenía una poderosa antena de radiotransmisor para recibir órdenes de Berlín. Otto Moebius desarrolló gran actividad en compañía de los alemanes Kirchner y Massa. En México, hubo fuerte actividad de espías de todos los bandos, que intentaban a toda costa obtener información sensible de nuestro país y de Estados Unidos, así como reunir adeptos. México fue considerado por los nazis una pieza clave en su estrategia mundial. Primero por su cercanía con los Estados Unidos, un país cuyo potencial bélico los nazis querían investigar. Y luego porque les permitía vigilar los movimientos de la flota americana, para en caso necesario, utilizarlo como plataforma de sus sabotajes. En segundo lugar, México les importó a los nazis porque sus materias primas, mercurio, aluminio y petróleo, entre otras, eran vitales para la fabricación de armas, y otros pertrechos indispensables para la guerra. El plan de Alemania fue convertir a México en el centro más importante de espionaje nazi en el continente americano, utilizando diferentes estrategias. Corromper a jefes militares y diplomáticos mexicanos, crear carteles de droga para debilitar a los Estados Unidos, financiar organizaciones fascistas nacionales como la Unión Sinarquista Nacional y la Acción Revolucionaria Mexicanista, adoctrinar ideológicamente a casi toda Latinoamérica mediante las transmisiones de la estación de radio XEU, y planear incluso un golpe de Estado. Ahora les hablaré sobre la familia Guido Moebius, y el protagonista de esta historia, Otto Guido Moebius, hijo de una importante familia alemana que llegó a la Sultana del Norte a mitad del siglo XIX. Las múltiples industrias edificadas por los Moebius, que fueron fundamentales para el crecimiento de Monterrey, comenzaron a ser edificadas desde mediados del siglo XIX, cuando el padre de Otto, Guido Alfred Moebius, estableció primero una farmacia. La familia continuó aumentando su riqueza al edificar una fábrica de velas y cerillos, además la empresa química Polo, así como una factoría para tabaco y la empresa Jabones La Reinera, entre otros negocios. Desde el 10 de julio de 1913 Alfred Moebius fue vicecónsul en Monterrey del Reino de Noruega. Para esa época su emporio ya incluía fincas, grandes terrenos en el municipio de Guadalupe y Monterrey, así como una fábrica para producir químicos. Su capital ascendía aproximadamente a 200,000 pesos de esa época. El vicecónsul estaba casado con una mujer mexicana con quien tuvo 4 hijos, y para el año de 1918 todos estaban estudiando en Alemania. El 16 de febrero de 1937 la Secretaría de Relaciones Exteriores canceló la autorización como diplomático a Guido Alfred, en virtud de haber fallecido.
Su hijo Otto Moebius nació el 24 de marzo de 1906 en la capital de Nuevo León. Después de estudiar en Alemania, regresó el 19 de noviembre de 1929. El 7 de mayo de 1936 se casó con Lilia Rodríguez, originaria del municipio de Cadereyta Jiménez, con quien tuvo 4 hijos que nacieron en la ciudad de Monterrey. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el destacado hombre de negocios comenzó a trabajar en las redes del espionaje alemán con el alias de Poinsot. Fue identificado por el contraespionaje estadounidense como su color de pelo era castaño, ojos color café, con apariencia de raza blanca y que hablaba 5 idiomas: alemán, italiano, francés, español e inglés. Otto Guido pronto se convirtió en el principal contacto en Monterrey con el aparato de espionaje del Tercer Reich que operó en Latinoamérica. Sus actividades incluyeron vigilar los movimientos militares en la frontera con los Estados Unidos. Desde 1935 tenía una poderosa radiodifusora autorizada por la Secretaría de Comunicaciones. La antena de radio se colocó en el techo de la fábrica Polo, ubicada en la calle Pino Suárez 538 Norte, en el centro de la ciudad, y ahí permanece hasta nuestros días. Con ese transmisor recibía instrucciones directas de Berlín. Durante la Segunda Guerra Mundial, el empresario dueño de la fábrica química Polo y Jabones La Reinera, fue el principal contacto para que desde la frontera norte el ejército del Tercer Reich vigilara los movimientos navales y militares de los Estados Unidos. Además, llevaron a cabo espionaje industrial sobre la industria bélica de Norteamérica. En alianza con otros destacados empresarios dueños de Casa Olk, Casa Kram y la farmacéutica Beit Felix, entre otros, llevaron a cabo el contrabando a Europa de materias primas esenciales para la fabricación de armamento. No obstante, su principal contribución en la Segunda Guerra Mundial fue formar una pequeña guerrilla integrada por 150 hombres, la cual se capacitó en la solitaria meseta de Chipinque, ubicada en la Sierra Madre Oriental. Estuvo conformado por ciudadanos mexicanos simpatizantes de Adolfo Hitler, otros mexicanos de origen alemán, fascistas italianos e incluso un puñado de japoneses. La pequeña falange se organizó para cruzar la frontera con Texas y sabotear instalaciones estratégicas como refinerías, ductos petroleros e industrias que fabricaban implementos para la guerra. La guerrilla de Monterrey y la división de norte del revolucionario mexicano Pancho Villa son hasta ahora las únicas fuerzas militares que han atacado a los Estados Unidos en su propio territorio. Por esas actividades, Otto fue detenido en marzo del año 1942 e internado en la fortaleza de Perote, Veracruz. Además, el gobierno mexicano le incautó sus industrias. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno le regresó sus empresas, prácticamente quebradas. Cuando Otto Guido regresa a la dirección de sus industrias, su emporio se volvió a levantar, pero ya no logró regresar al brillo anterior, así que terminó por venderlo y repartir su inmensa fortuna entre sus 4 hijos. Murió el 12 de octubre del año 1990. Ahora les hablaré sobre los inicios de la fábrica Polo. Guido Moebius se dio a la tarea de construir una fábrica al noroeste de la ciudad, adquiriendo para tal propósito 2 manzanas que lindaban con la calzada Unión y la calzada del Progreso, hoy Avenida Madero y Pino Suárez, respectivamente. La fecha de terminación de tales instalaciones industriales no es conocida, tampoco el nombre del arquitecto que la levantó. El año de 1893, marcada en el remate del gran almacén, indicaba el inicio de sus actividades comerciales. Hacia 1895 sus fábricas elaboraban velas, cerillos, jabones, betún, tintas, perfumes, chicles y principalmente se vendía productos farmacéuticos. Del complejo industrial creado por Guido Moebius, solo sobrevivió el almacén de las fábricas Apolo, nombre adoptado por los distintos productos que se elaboraban en los espacios de la manzana. El frente del almacén abarcaba poco más de la mitad del frente de la manzana sobre la calzada del Progreso. El resto era ocupado por una barda de ladrillo y reja de forja que llegaba a la esquina y delimitaba el jardín de la casa de Guido Moebius. La variedad de productos farmacéuticos elaborados en las fábricas Apolo, y anunciados en El Amigo del Hogar, centraba su atención en padecimientos no graves, pero de constante frecuencia entre la población.
enfermedades infecciosas y crónicas, dolores de cabeza, estómago, muelas, musculares, fiebres, resfriados e inflamaciones, sin faltar tratamientos para curar enfermedades más graves como los tumores, el cáncer y la sífilis. Una buena parte de sus productos aparece como panacea para todos los males, y de los 30 productos ofrecidos sobresalían particularmente 3. El té maravilloso del capuchino, la sal de fruta y el emplastó universal de Guido Moebius. Este último prometía curar todas las enfermedades, como llagas, granos, heridas, tumores, escrófulas, úlceras, almorranas interiores y exteriores, fístulas, lobanillos, diviesos, uñeros, panadizos, bubones, cáncer y erupciones sifilíticas. También vale la pena acotar que Moebius prestó sus servicios a la comunidad teutona de la Ciudad de México si la ocasión así lo requería. Por ejemplo, cuando el director del colegio alemán, Dr. Max Dobroschke, introdujo nuevas disposiciones educativas, siendo una de ellas la de realizar excursiones mensuales para sus alumnos a partir de 1913, Guido Moebius dispuso que uno de los camiones de las fábricas Apolo, de la Ciudad de México, sirviera de transporte para los estudiantes. Además de haberse extendido a la Ciudad de México, las actividades comerciales de Guido Moebius también abarcaron el norte del estado, específicamente hacia el recién creado municipio de Anáhuac. Apenas un año después de su fundación, 5 de mayo de 1933, Moebius decidió comprar unos terrenos frente a la plaza principal, y hacia fines de 1934 inició la construcción de unas bodegas y oficinas. Estas fueron rentadas por los hermanos Antonio y Adolfo Rodríguez, dueños de cadenas de cines, quienes adaptaron el lugar para teatro y cine, colocando en su remate las letras GM, Guido Moebius, visibles todavía en 1998. El trabajo que se realizaba dentro de las empresas alemanas llegó a un clima de tensión conforme las relaciones entre México y Alemania se enfriaban. Cuando en abril de 1941 se incautaron 12 barcos italianos y alemanes en puertos mexicanos. En diciembre de ese mismo año México rompía relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia, y meses después, frente a Miami, el 13 de mayo de 1942, es hundido el barco tanque Potrero del Llano. Con el ataque al primer barco la respuesta entre la población no se hizo esperar, y algunas empresas de origen alemán fueron agredidas. Las fábricas Apolo fueron apedreadas por un grupo de manifestantes que marchaban hacia los periódicos principales para exponer su gran disgusto por el artero ataque. Entre los manifestantes se encontraban organizaciones obreras, grupos estudiantiles y grupos feministas. Además de exponer el daño que sufrieron, esta carta queja de las fábricas Apolo contiene elementos evocativos de su tradición nacional sin renunciar a sus orígenes extranjeros. Deja claro el perjuicio que podría ocasionarles una agresión de mayor magnitud y las consecuentes pérdidas que derivarían para sus dueños, perjudicando de forma colateral al personal que ahí laboraba, razón que justifica en el cuerpo del documento la inclusión del número de trabajadores, alrededor de 250, agregando: cerca de 50 años, que venimos laborando en este país, dentro de sus leyes y ajustándonos en todo a la ética comercial. En la Ciudad de México cuando las empresas alemanas fueron intervenidas en todo el país poco después del 22 de mayo, día en que el presidente Manuel Ávila Camacho decretó el estado de guerra contra las potencias del eje. Sin embargo, las empresas alemanas en general, y las del ramo químico farmacéutico en particular, eran de vital importancia para el país en 1943. La intervención de empresas germanas consistió en la remoción de sus puestos de los directivos alemanes, siendo confinados en la Ciudad de México y Perote, Veracruz, mismos que fueron reemplazados por empleados mexicanos. Con esta medida se impidió el cierre de la empresa y el despido masivo de sus trabajadores. Para 1942 las principales empresas alemanas afectadas en Monterrey fueron las fábricas Apolo, Casa Olk, Fotomantel, Agencia Bayer, Artefactos Metálicos Monterrey, Kram y CIA. Casa Kram, CIA. El año siguiente fueron intervenidas empresas e instituciones como el Colegio Alemán, Gisela von Plotho viuda de Burchard, Juan Kram, Klaus Burchard y la sucursal de las fábricas Apolo en la Ciudad de México.
En el caso de las fábricas Apolo, su segundo dueño, Guido Otto Moebius, fue arrestado y llevado a la cárcel de Perote, acusado de transmitir información subversiva a través de su estación de radio aficionado, la XC21K. Parece difícil entender la adhesión de Guido Otto Moebius a los ideales nazis, siendo que había nacido en Monterrey, pero no era un caso aislado, como señala Brigida von Mentz. Muchos de los nazis más ruidosos en México, que encabezan las agrupaciones nazis locales, las instituciones y clubes son ya nacidos en México, pero se sienten más alemanes que los mismos alemanes recién venidos. La última empresa que estableció este inversionista alemán, para entonces ya se había naturalizado mexicano y fungía como presidente de las fábricas Apolo, fue creada el 10 de abril de 1934, con domicilio en Pino Suárez 814, cuando solicitó permiso al gobernador del estado, Pablo Quiroga, para la elaboración de productos derivados del tabaco. El permiso se le otorgó el 10 de septiembre de 1934, y la fábrica de tabacos comenzó a operar días después. Luego de una larga enfermedad, Guido Moebius falleció a la edad de 76 años el 7 de enero de 1937, en la ciudad de Dresden. La Unión de Obreros y Empleados de las Fábricas Apolo expresó su aflicción por ser un digno ejemplo, excelente jefe y gran amigo. Su cuerpo fue trasladado a Monterrey, donde fue sepultado el 26 de abril de ese año en el Panteón del Carmen. La figura de Guido Moebius queda insertada en ese grupo de empresarios nuevoleoneses que desde las postrimerías del siglo XIX desarrollaron una industria que permitió el crecimiento económico del estado de Nuevo León, siendo además uno de los pocos inversionistas que no fincaron su capital en un solo producto, sino que procuró la diversificación de estos. La historia que se desprende de esta construcción hizo posible este acercamiento a la vida de un alemán que decidió probar fortuna en tierras regiomontanas, logrando cumplir sus objetivos con creces, y retribuyéndole en muchas ocasiones a la ciudad de Monterrey cada vez que era necesario, convirtiéndose, como decía el título de su revista, en el amigo del hogar. Bueno, espectadores, esto ha sido todo. Intenté hacer este video corto y entendible. Sé que no hubo mucha historia contada sobre la Segunda Guerra Mundial y lo que le pasó a México en esta, pero solo me enfoqué en el tema sobre la fábrica Apolo y su historia. El material donde saqué la información